Estamos con la hermana Rosa del Carmen Flores. Ella, además de hermana en Cristo, es mi hermana en carne. Desde hace varios años, ella ha venido ejerciendo un ministerio de predicación y enseñanza. El objetivo de esta entrevista es que nos cuente de primera mano cómo es que se produce ese llamado, cómo descubre la vocación para estar tras el púlpito. Bueno, que el Señor les bendiga. La vocación para estar tras el púlpito fue un proceso que descubrí después de ejercer el ministerio, digamos, no desde el púlpito, sino sirviendo con escuela bíblica, sirviendo con hermanos del ministerio de acomodación, ayudando con las tareas de la iglesia como limpieza. Y comencé en ese tiempo a prepararme teológicamente. Llegó un momento cuando yo estaba a mitad de mi formación teológica que comencé a sentir la necesidad de compartir la palabra con otras personas. Entonces decidí abrir una casa de oración. La casa de oración fue algo así como una oportunidad para mí para ensayar o para desarrollar ese llamado que sentí en mi corazón a predicar. Decidí iniciar este proyecto. No fue fácil, sin embargo, tuvo resultados muy buenos. No había muchas personas tampoco que escucharan mi predicación en esa casa de oración, solamente como 12 personas aproximadamente. Y era especial compartir la palabra con ellos. Al final de un tiempo predicando ahí, quizás 8 meses, vi resultados. Muchos de ellos comenzaron a congregarse y comenzaron a crecer espiritualmente. Así fue como inició, digamos, el llamado a la predicación. Muy bien. ¿Qué obstáculos o qué desafíos ha encontrado en el desarrollo de esta labor ministerial? Quizás de los mayores obstáculos que pudiera describir tienen que ver con el celo ministerial. Definamos celo. Celo ministerial lo definiría como el deseo de un siervo del Señor de sobresalir más que cualquier otro y sentirse inseguro si otra persona está destacando de alguna manera en su trabajo ministerial. La hermana Rosita ha predicado ya a centenares de personas. He tenido la oportunidad de predicar la palabra a un número máximo, diría yo, de 200 personas en forma simultánea. Pero cuando digo centenares me refiero a que ha recibido invitaciones de numerosas iglesias que quieren ser enseñadas por la hermana Rosita. He recibido varias invitaciones de diversas iglesias, tal vez no tan numerosas, pero sí diferentes. He estado en iglesias de varias denominaciones y dentro de mi denominación he estado en varias iglesias filiales. ¿Cómo logra manejar esta situación de las barreras denominacionales? ¿Cómo logra sortear esas diferencias que a veces hay? Yo considero que nuestra base primordial es el Evangelio. El Evangelio nos une en las diferentes expresiones denominacionales que tenemos. Cuando yo predico en una denominación diferente a la mía, evito temas áridos de doctrina que no tengan que ver con el Evangelio básico. Entonces esa es la manera que yo tengo para predicar en diversas denominaciones, sin ser infiel, por decirlo de esa manera, aunque la palabra suena pesada tal vez, a lo que yo creo. O sea, en ningún momento, por estar en otra denominación, yo predico algo distinto a lo que creo, pero me enfoco en predicar el Evangelio básico. Ahora bien, esto supone una especie de equilibrio, porque es cierto, hay que evitar arideces, pero por otro lado, hay que cumplir con un cometido específico en cuanto al contenido de la predicación.
Sí, por eso decía, en ningún momento yo predico algo distinto a lo que creo. Y las arideces que mencionabas van en relación a aspectos no fundamentales, llámese estilos de adoración, estilos de vestuario y otras cuestiones que son más externas. Pero lo que se refiere a los puntos doctrinales bíblicos es inevitable abordarlos con honestidad de acuerdo a los principios bíblicos. Eso no se negocia. Eso es innegociable, así es. ¿Cómo prepara un sermón? A mí me enseñaron, y lo he practicado, que para yo hablar algo que toque el corazón de las personas, antes Dios debe haber tocado mi corazón con esa enseñanza. Entonces mi manera para preparar un sermón parte del principio devocional, donde yo me encuentro con Dios y le pido al Señor que hable a mi vida. Y cuando encuentro una porción bíblica que toca mi corazón, entonces sé que esa es una porción bíblica que yo puedo usar para construir un sermón. A la hora de elaborarlo, mi manera de trabajar los sermones es muy sencilla. Yo solamente los compongo de una introducción, que puede ser una anécdota o puede ser una frase llamativa, 3 o más puntos básicos del sermón, o sea, ese es todo el bosquejo, y una conclusión que también es sencilla. Esa es toda mi manera de componer un sermón. Y para ese bosquejo pues hay apoyos obviamente bíblicos. Suelen ser mis sermones no tan diversos en las citas bíblicas. Suelen ser, ¿verdad? En otras ocasiones sí, pero generalmente tomo un texto base y en ese texto me quedo y solo lo refuerzo con algunos textos más. No quiero que suene comprometedora la pregunta, pero ¿qué piensa de la predicación en términos generales en el siglo XXI? ¿Hay una crisis en la predicación? ¿Hay una crisis del púlpito? ¿O todos los pastores están bien enfocados? ¿La mayoría? Yo creo que hay una crisis en la formación de nuestro pueblo evangélico. Y es esta crisis en la formación de nuestro pueblo evangélico la que resulta en mucha charlatanería desde los púlpitos, que yo me atrevería a decir que la gente que se para tras un púlpito es escasa, la que por ignorancia enseña cosas erradas a las personas. La mayoría de personas que están enseñando doctrinas falsas desde los púlpitos saben lo que están haciendo y están ganando ventaja de nuestro pueblo evangélico porque a ellos se les falta conocimiento, como dice Oseas. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay un aprovechamiento de parte de pastores, entre comillas, pastores inescrupulosos que se valen de la ignorancia de la gente. Eso considero que sucede, de hecho. Y que las personas también son dadas a escuchar a estos pastores porque están acostumbradas a que se les predique lo que les gusta oír. Entonces hay una responsabilidad compartida, diría yo, entre las congregaciones y estos pastores o estos falsos pastores, más bien dicho, que están dedicándose a obtener provechos personales. De nuevo, no quiero que suene comprometedor, pero ¿qué piensa la hermana Rosita Flores de enfoques como el Evangelio de la Prosperidad o decláralo y confiésalo y recíbelo? ¿Qué piensa de esos enfoques que son muy populares ahora desde el púlpito? Falsos. Considero que están bíblicamente equivocados, que no tienen respaldo en la palabra del Señor y que están tratando de hacer fácil lo que no es fácil bíblicamente hablando. Y no me refiero a la salvación gratuita, sino que me refiero a la obtención de bendiciones de parte de Dios y a otros procesos que
Dios no va a darlos porque nosotros, por ejemplo, demos dinero a una organización, como normalmente se predica en el Evangelio de la Prosperidad, para beneficios muy personales de quienes promueven esta idea falsa. Y de igual manera, la otra que mencionabas de decláralo, confiésalo y será así, no es bíblica, porque todo ha sido decretado y establecido ya por Dios para nuestra bendición y muchas veces para nuestra corrección. Y hay situaciones que no se pueden explicar desde ese punto de vista de decláralo, confiésalo. Puedo mencionar casos trágicos como la muerte, por ejemplo, de un niño en una familia cristiana, que sus padres son entregados al Señor y son fieles al Señor, pero que, como en el caso de Job, Dios decide permitir en las vidas de ellos una prueba dolorosa. Y esta ideología de decláralo, confiésalo, en ningún momento resuelve esas preguntas. De hecho, suele dejar más inquietudes. Frustraciones en las personas. Frustraciones. ¿Explicaría esto en alguna medida la deserción que suele haber en numerosas congregaciones? Por una parte la gente entra, pero por otro lado la gente sale y no hay una prevalencia o un sentido de perseverancia en el Evangelio. Considero que la falta de formación en general, la falta de formación doctrinal en las personas es la que está generando esta deserción. Por supuesto, una deformación doctrinal grande, significativa, es en este tema. Yo diría el tema del sufrimiento o el tema de las situaciones difíciles que en la vida cristiana enfrentamos, aunque nuestra relación con Dios esté bastante bien. En ese tema hay mucha distorsión y considero que eso hace que las personas, al no encontrar respuesta o no encontrar relación entre la enseñanza que están recibiendo y la manera como están sufriendo en sus vidas, toman la decisión de irse de la iglesia. ¿Qué consejo, qué recomendación daría a los pastores legítimos, comprometidos con el Evangelio, pero que se sienten desanimados porque probablemente experimentan aquello de que van contracorriente y las personas no son muy receptivas al mensaje que ellos están proclamando desde el púlpito? Les recomendaría trasladarse emocionalmente, mentalmente y espiritualmente al momento en el que el Señor lo llamó al ministerio. Muchas veces los resultados que nosotros vemos no van de acuerdo con el respaldo de Dios a nuestro ministerio. Es decir, a veces nosotros tenemos la impresión de que no estamos teniendo avances y asociamos el no tener avances equivocadamente a la idea de que Dios no nos está respaldando. Ese es un error bastante frecuente que cometemos, y me incluyo, porque es casi lógico que uno se compare con otras personas que tal vez están predicando un evangelio de la prosperidad o están predicando un evangelio diferente, para hacer alusión a lo que dijo Pablo, y parece irles extremadamente bien porque tienen iglesias prósperas, tienen ministerios que no decaen. Entonces eso trae cierta incertidumbre a nosotros, pero debemos enfocarnos en el momento en que Dios nos llamó y como que animarnos en base a eso, saber que si Dios nos llamó, Él es capaz de sostenernos aunque tengamos un número pequeño de congregación, aunque enfrentemos una crisis. Las crisis muchas veces Dios les permite en nuestros ministerios para fortalecernos cada día más, para encontrar a veces nuevos enfoques, frescura en nuestra relación personal con Él, pero en ningún momento eso significa que no esté con nosotros. Muchas gracias a la hermana Rosita Flores, gracias por sus aportes. Probablemente muchos predicadores ahora mismo estén necesitando un aliento, estén necesitando un aliciente o se estén cuestionando acerca de lo que llevan a cabo. Gracias por sus palabras y esperamos que nos continúe concediendo entrevistas. En la próxima quizás hablemos del Ministerio Hope.
Muchas gracias a ustedes por su atención y es un placer. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.